Dios les bendiga, queridos hermanos, aquí de la ciudad de Mar del Plata. Le damos gracias al Señor, por esta invitación a través, ¿no es cierto?, por el hermano Víctor Cruz, el cual es un amigo, el cual quiero saludar en esta tarde, el pastor Víctor Cruz, a su esposa Sandra. Un abrazo grande de aquí del sur de Córdoba, de Huinca Renacó, y dándole gracias al Señor, por este tiempo donde hemos visto que la mano del Señor nos ha estado sosteniendo y guardando, y agradecidos, ¿no?, por todo lo que Dios nos está permitiendo vivir. Cosas buenas, cosas malas, cosas que no entendemos, pero cada una de ellas siempre han sido y seguirán siendo para bien. Como dice el libro de Romanos, capítulo 8, verso 37, por ahí, todas las cosas ayudan a bien. Todos los problemas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. Y en esta oportunidad se me ha pedido poder compartir una palabra del Señor para dejarles y posteriormente una oración, creyendo, ¿no es cierto?, en este tiempo que el mismo Dios, que Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, aquel Dios que abrió los mares, aquel Dios que hizo tantos milagros, señales y proezas, es el mismo Dios que tenemos hoy. Él no ha cambiado, Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y antes de compartir la palabra del Señor que Dios puso en mi corazón, vamos a orar en el nombre de Jesús para que cada uno reciba la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias en esta hora, por este momento, por esta oportunidad de poder compartir tu palabra, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. En esta hora oramos, oh Dios, para que tu palabra haya cabida en los corazones. Quita todo cansancio, toda preocupación, que venga la libertad y el fuego del Espíritu Santo sobre sus vidas, sobre aquellos que puedan ver este video y puedan oír y recibir la palabra implantada con mansedumbre para hacer, Señor, vidas prósperas, vidas bendecidas en el poderoso nombre de Jesús. Padre, al compartir tu palabra, venga la vida, la salud y la fortaleza en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como decía, estamos viviendo un tiempo, ¿no es cierto?, sanitaria, una crisis sanitaria muy, muy difícil, ¿no es cierto? Y qué bueno que como creyentes, como hijos del Señor, podamos mantenernos, ¿no es cierto?, mirando al Señor. Como dice la Escritura, ¿no es cierto?, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y uno tiene que estar mirando al Señor, es bíblico, es una gran verdad, pero que también nos habla algo más profundo, estar unidos al Señor Jesús. Y hay una palabra, ¿no es cierto?, aquí en la Escritura, allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, verso 4, donde dice el subtítulo, Jesús, la vid verdadera. Pero en el versículo 4 de este capítulo dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece a la vid, así tampoco vosotros si no permanecierais en mí. La Escritura sigue, salteamos al verso 7, dice, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Hasta ahí nomás. Aquí vemos la Escritura, ¿no es cierto?, algo tan claro, algo muy conocido para el pueblo del Señor, que es permanecer en Dios, permanecer en las Escrituras. Hay una versión de la Escritura de la palabra del Señor, esa versión lengua actual, permítanme leerlo para desarrollar el tema en esta tarde, dice de esta manera este versículo, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida, a la planta, y del mismo modo ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El verso 7 que leímos en la versión Reina Valera dice, si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. Una condición en este momento, ¿no? Yo miraba, aquí en Huinca tenemos mucha forestación, ¿no es cierto? Y se ve qué importante el proceso, ¿no es cierto?, de la rama. La rama, hoy miraba unas plantas acá y digo, ¿qué proceso sufre? Ahora estamos viendo que todo lo que es rama están empezando a largar sus primeros brotes, las hojas, sus colores, se están, ¿no es cierto?, identificando por sus colores, y qué lindo ver ese cuadro tan perfecto de colores, de matices de colores, y es muy importante, y todo esto lo produce
¿no es cierto?, esta estación de la primavera, que significa el primer renuevo o la fuerza, ¿no es cierto? Pero vemos que la planta en sí no vive solamente en la estación, o la rama no vive solamente una estación que es la primavera. Sufre, ¿no es cierto?, el cambio de estaciones, sufre las inclemencias del tiempo, sufre viento, sufre frío, sufre calores, cuántas cosas que sufre la rama, hablando de la rama, pero se mantiene unida a la esencia, a la planta, donde ella bebe de esa savia, donde a su tiempo da su fruto, y aunque sufre vendavales, aunque sufre el sistema, ¿no es cierto?, la parte climática y cuántas cosas, cambios muy, muy bruscos, esa rama permanece ahí porque está allí bebiendo, se puede decir, o alimentándose de la esencia que es la planta. Jesucristo, aquí vemos en la Escritura que aparece como la vid verdadera, un ejemplo, ¿no es cierto? Como dice, vosotros no podéis hacer nada sin mí. Como dice también esta expresión, si ustedes no se mantienen unidos a mí, yo no me puedo mantener unido a ustedes. Ahora, la vida del creyente pasa por procesos, por esos vendavales espirituales, por esos tiempos a veces donde se levantan tormentas, donde viene lluvia, donde vienen problemas, circunstancias, decisiones. Ahora mismo, la crisis sanitaria que estamos viviendo, donde estamos viendo que muchos están dándose vuelta, dándole la espalda al Señor, donde mucha gente parece como que se pierde, ya perdieron de repente la vista, perdieron el rumbo. En pocas palabras, como que esa rama comenzó a desprenderse del árbol de la esencia que es Jesús. Ahora, la palabra del Señor nos enseña, ¿no es cierto?, que separado de mí, nada podéis hacer. Una rama que se separa de la planta, hay un solo fin que le espera, y es echar al fuego. Porque Jesús, yo acá usamos en invierno las ramas para calentarnos. ¿Por qué no? No sirve para otra cosa. Siento que Dios nos llamó a nosotros a ser pámpano y a dar frutos, siempre y cuando permanezcamos en la fe, permanezcamos, ¿no es cierto?, entregando nuestras vidas al Señor, permaneciendo en las palabras, en la obediencia a la Escritura, para ver la respuesta del Señor. Hermano querido, como creyente en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo muy difícil, es más que nunca, no solamente tener la mirada en el Señor, que es muy bueno y es bíblico y es importante, sino también permanecer en Él, unido en Él. La Biblia nos enseña, Gálatas 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es estar en Cristo? Es vivir, es estar prendido, unido a la esencia que es Jesucristo. ¿Por qué? Cuando yo me empiezo a unir a esta planta, a esta savia que es Jesús, comienza mi vida a producir cambio, a estar más firme, ¿no es cierto?, a tener una vida espiritual sólida, donde tiene un fundamento, donde está bien parado, ¿no es cierto?, en las Escrituras, está bien parado en el Señor, y para que las oraciones no tengan estorbo, cuando nosotros oramos, Dios va a responder, porque estamos, ¿no es cierto?, allí bien arraigados, bien unidos, bien fusionados, ¿no es cierto?, en la planta que simboliza a Jesús. Qué feo que es cuando de repente vemos a través de esta situación que estamos viviendo, cuando a veces pensamos de personas que de repente les costó mantenerse. ¿Por qué? Porque, bueno, no han estado quizás alimentándose bien, no han tenido de repente dándole ese lugar a la palabra del Señor. El llamado de esta tarde es este, ¿no es cierto?, que podamos volver y estar unidos al Señor, fortalecidos en el Señor, porque es un tiempo muy difícil que estamos viviendo. Y nada vamos a poder hacer si nos separamos del Señor. Jesucristo lo dice en estas versiones: si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a vosotros. Y esto es importante, la voluntad de poder estar unidos al Señor, unidos en la palabra, obedeciendo, ¿no es cierto?, las Escrituras, para poder tener una vida, hermano. Mire, cuando pase todo este vendaval, todas estas batallas, todas estas, ¿no es cierto?, a veces incertidumbre o esos temores, cuando pasa todo esto, nos vamos a encontrar que vamos a hacer unos pampas, unas ramas fortalecidas y con buenos frutos. Dios quiere sanarnos de estas cosas. Dios quiere ayudarnos, ¿no es cierto? El libro de Efesios, capítulo 6, verso 10, dice: hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
En esta versión que hemos leído, ¿no es cierto?, nos enseña y nos habla de esta manera. Dice, dejen que el poder de Cristo les fortalezca. ¿Por qué dice dejen? Porque a veces nosotros no le dejamos a Dios actuar en nuestras vidas. No dejamos que la palabra actúe en nosotros. Y por ende, ¿no es cierto?, nos debilitamos y el poder de Dios no puede obrar en nosotros. Por eso, hoy como nunca antes, dejemos que el Espíritu Santo nos auxilie. Dejemos, ¿no es cierto?, que la palabra que viene sea recibida con mansedumbre. Dejemos, ¿no es cierto?, de alejarnos de Dios y acercarnos más al Señor para que todas nuestras oraciones no tengan estorbo. A veces no hay respuesta en las oraciones, muchas veces no es porque Dios sea malo, porque hay áreas donde nosotros por ahí estamos errándole. Pero qué bueno que en esta hora, ¿no es cierto?, Dios nos está hablando claramente. Si ustedes se mantienen unidos a mí y me obedecen todo lo que les enseñé, recibirán de mi Padre todo lo que le pida. Hermano, es tiempo de estar unidos más que nunca al Señor. Unido al Señor, a la vida verdadera, unido a mi hermano, unido a la Escritura, obedeciendo a la palabra del Señor. Y vamos a ver en medio de una crisis que estamos viviendo, vamos a ver la diferencia que Dios marca. Nuestro Dios no es un Dios que está en crisis sanitaria, no es un Dios que está en crisis económica, no es un Dios que está en una crisis, ¿no es cierto?, de decisiones. Dios, nuestro Dios, esta vida verdadera, es alguien que no está en crisis en nada. Por eso digo, si nosotros nos mantenemos unidos al Señor, a través de la obediencia al mandamiento y de estar bajo la cobertura que son nuestros pastores, mire, querido hermano y amigo, vamos a hacer vida exitosa, vamos a hacer vida fructífera, sanas y productivas. Por eso en este tiempo, este pensamiento de la palabra del Señor es para que si tú te alejaste por algo, o la pandemia, o cuántas cosas que han pasado, cuántos vendavales o tormentas han venido contra tu vida, qué bueno es poder decir hoy, Señor, hoy quiero unirme a ti a través de tu palabra. Allí donde tú estás, vamos a hacer una oración. Quizás te alejaste, quizás te cuesta volver, pero qué bueno que puedas conmigo hacer una oración y luego vamos a orar por las necesidades. Pero yo creo que la necesidad más grande que hoy tenemos como iglesia es estar más unidos al cuerpo del Señor, más unidos a la Escritura, más unidos al Señor, para hacer vidas exitosas, para hacer vidas productivas, para hacer vidas fuertes en medio de esta situación que se está viviendo y que de otras que vendrán. Así que vamos a orar. Tú que estás allí, repite conmigo una oración de fe. Amado Jesús, yo en esta tarde te doy gracias, Padre querido. Te pido ahora que tú puedas, Señor, recibirme. Te recibo como mi único Rey y Salvador de mi alma. Anota mi nombre en el libro de la vida y perdóname todos mis pecados. Y si me he apartado y te he conocido y me he apartado, Dios, ten misericordia. Hoy quiero volver a estar unido, fusionado contigo para poder experimentar el plan de Dios, el amor de Dios, la misericordia y la fortaleza que solamente viene de ti para poder ser exitoso en toda cosa y todo lo que haga será prosperado en tus manos. Padre, yo te doy gracias por cada uno que en esta tarde están dando este paso de fe en el nombre de Jesús. Y oro por todas las necesidades. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Padre querido, que extiendas tu mano de amor, tu mano de misericordia sobre aquellos que están pasando enfermedades, Dios. Levántalos, fortalécelos, oh Dios, aquellos que están siendo allí, Señor, castigados por este virus, por este COVID-19 o por otras enfermedades o por aislamiento y por cuantas cosas espirituales que a veces se levantan. En el nombre de Jesús, la sangre de Jesucristo recorra, Señor, sus vidas, la mollera, la planta de los pies, Señor. Levanta al enfermo, libera y que se siente atado, rompe las cadenas, desata ligaduras en el nombre de Jesús, y que esta palabra, la cual es espíritu y es vida, traiga unión, traiga, Señor, fusión contigo, libertad, salud, vida, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. Amén y amén. Les mando un saludo muy grande desde aquí, de Huíncar Lancó. Mi esposa les saluda también en esta hora y sean muy bendecidos. Dios les bendiga, querido pastor Víctor Cruz, y a toda la familia Cruz. Un abrazo grande y toda la congregación. Bendiciones.